Cordial saludo. En este objeto audiovisual estaremos aprendiendo sobre la etnohistoria. Propósito comunicativo. Este objeto audiovisual tiene como objetivo explicar la importancia que tiene la etnohistoria en la formación de futuros etnoeducadores. Nuestro equipo está conformado por Ana Matilde Bustos Torres, Sara Fontalvo y Joana Jerónimo. Concepto de la etnohistoria. Ciencia antropológica encargada de la construcción histórica cultural de los diferentes pueblos étnicos en el método que nos conduce a entender el pasado de aquel que ha heredado una cultura distinta a la nuestra. Propósito de la etnohistoria. La etnohistoria tiene como propósito dar preponderancia a la visión de pueblos conquistados, perseguidos u olvidados, dejando de lado el egocentrismo, el racismo y los prejuicios, que muchas veces aparecían en los estudios históricos tradicionales, sobre todo en el pasado. Características. Se utiliza la reconstrucción histórica y de las formas de vidas antiguas. Busca enfocarse hacia los grupos étnicos y las problemáticas que les subyacen. Los archivos, códices, historia oral, videos, fotografías, entrevistas, encuestas son las fuentes que utiliza en esta ciencia. A raíz de ciertos factores que se promovieron los estudios etnohistóricos. Muchas veces no hay contribución ni económica ni moral con las personas que aportan el conocimiento o con la comunidad en general. Gracias a la historia es posible conocer el pasado para interpretar el presente y construir un futuro mejor. Fuentes escritas por los conquistadores no permitieron un reconocimiento a la historia de los pueblos ancestrales indígenas. Las fuentes arqueológicas y su interpretación son de suma importancia. El profesor Guido Barona plantea que la etnohistoria es un saber estratégico que permite al otro ser reconocido y no excluido. Afirma que surgió con mayor fuerza en América Latina durante la década de 1950. Gracias a los estudios antropológicos es posible tener un mejor reconocimiento de las culturas y sociedades del ser humano, lográndose identificar aspectos y rangos que anteriormente no eran posibles, desde las lenguas hasta las actitudes comportamentales. Muy bien, ahora pasaremos a los aportes. Primero, la etnohistoria busca examinar el recorrido histórico de un grupo étnico a partir de la interpretación de la documentación y los registros que sus propios miembros generaron. Trata de salvaguardar la importancia de los periodos históricos de la cultura indígena colombiana. También tenemos que trata por medio de los escritos descubrir los principios, maneras de ser y de pensar de las diferentes culturas. Busca enfocarse hacia los grupos étnicos y la problemática que les subyace. No obstante, busca abordar la historia de los pueblos indígenas y sus formas de conciencia histórica. Tiene como campo de estudio las relaciones interétnicas, es decir, las interacciones entre grupos con culturas diferentes. También tenemos que integra recursos teóricos y metodológicos de la historia y la antropología, permitiendo la construcción histórico-cultural de los pueblos sociales. Y para finalizar, tenemos que permite pasar de los estudios descriptivos a dar una versión compleja de la sociedad. Reflexión.
La etnohistoria ha demostrado las diversas ideologías y culturas de los grupos indígenas. A raíz de esto se plantearon diversos proyectos de investigación en donde se ha logrado reconstruir el pasado indígena. Desde este punto de partida se ha logrado que los pueblos indígenas retomen sus raíces ancestrales, reestructurando la enseñanza a sus dinámicas y procesos socioculturales a su propio pasado, fortaleciendo en los etnoeducadores la comprensión del por qué se han generado las diversas situaciones con las comunidades étnicas, ya que éstas fortalecen nuestro proceso de formación profesional. Y esta nos motiva a desarrollar un componente investigativo formando estrategias que permitan el desarrollo de las comunidades étnicas, apoyando sus diversos planes de vida y proyectos comunitarios para la reivindicación de su cultura. Conclusión. La etnohistoria aporta a los futuros etnoeducadores la capacidad de comprender los diversos procesos históricos y socioculturales de las diversas comunidades étnicas. Su propósito se centra en resaltar la visión de los pueblos originarios mediante la reconstrucción histórica de los diversos archivos o fuentes arqueológicas. Gracias a ello se logra generar estudios antropológicos que permiten establecer e interpretar el pasado de las culturas indígenas colombianas, generando conciencia histórica. Gracias a la etnohistoria se ha logrado resaltar la historia de los grupos indígenas, fortaleciendo nuestro proceso de enseñanza para lograr desenvolvernos adecuadamente en un futuro laboral, apoyando a las diversas comunidades en el fortalecimiento de sus raíces ancestrales. Gracias al desarrollo de esta actividad, se logra establecer la importancia que la etnohistoria tiene en la formación de los futuros etnoeducadores, ya que ésta brinda conocimiento acerca del origen de las diversas comunidades indígenas. Es por ello que la etnohistoria es de vital importancia en el estudio de la etnoeducación. Bueno, muchas gracias por su atención. Este ha sido nuestro objeto audiovisual aportando sobre el conocimiento de la etnohistoria.